La foto del mundo al yo, como les decía, ¿no? La fotografía, pues ha sido una manera de registrar los eventos y acontecimientos más importantes que se han suscitado en el mundo. Desde grandes proezas humanas, donde se muestra la voluntad humana, hasta grandes logros tecnológicos y científicos. La fotografía es el arte de capturar instantes únicos e irrepetibles, ¿sí? Esa es parte esencial, digamos, de la característica de la fotografía, es eso, detener el tiempo, ¿no? Capturar un instante que no se va a repetir. Por eso adquiere un valor sin igual. Una imagen fotográfica puede representar el ánimo de toda una época o introducirnos en una cultura desconocida. A partir del surgimiento de la cámara oscura y el desarrollo de esta, hasta los dispositivos que conocemos hoy en día, ¿no? Como los celulares, los tablets, ¿no? Y todos los medios digitales también, se han documentado los eventos más trascendentes de la humanidad. Guerras, protestas, hambrunas, celebraciones, avances tecnológicos, personajes de la historia, etc. La fotografía surge pues como un nuevo instrumento que es capaz de plasmar la realidad en un, pues en un papel, ¿no? En una placa o en un papel. Entonces, el nacimiento de la fotografía, pues desde luego que marcó un cambio en el rumbo de la historia. Los pintores al principio pues, la vieron con recelo, porque imagínense que de repente surge un aparato que es capaz de registrar en unos cuantos segundos lo que los pintores tardaban meses, ¿no? O incluso hasta años en lograr, ¿no? O sea, un retrato muy detallado, un paisaje muy de gran escala, pues podrían tardar hasta años en lograrlo. Entonces, la fotografía surge como un espejo, ¿no? Un espejo que no miente, que está reflejando la realidad tal cual es, tal como la vemos. Es un espejo de lo real. El valor de objetividad que se le otorga al acto fotográfico en ese momento radica en que se le considera un fenómeno objetivo, ¿sí? Que no miente ni pasa por interpretaciones. Es decir, que emerge de un proceso en el que no interviene la mano del hombre y que este no es más que un operador de un artefacto mecánico. La cámara es capaz de registrar en instantes lo que los artistas lograban en meses, ¿no? Por eso, pues, la primera reacción de los pintores es pues una reacción de rechazo ante la fotografía, ¿no? De hecho, por ahí un poeta, Baudelaire, uno de los poetas que le llaman los poetas malditos, porque hablaban pues de temas que nunca nadie había hablado o había escrito antes, dijo que la fotografía era la sirvienta de las artes, ¿no? O sea, por supuesto que no se le daba un valor artístico todavía. Entonces, bueno, la fotografía tiene entonces un éxito sin igual, a pesar de que no la consideraban todavía un arte, tiene un éxito sin igual y empieza a abarrotar los estudios fotográficos para retratarse, para inmortalizar la imagen por un precio accesible para la gran mayoría. Por eso tiene éxito, porque de repente, pues ya no tienes que ir con un pintor a retratarte, el cual pues a lo mejor no tenías la disponibilidad de tiempo para posar para él, porque tenía que ser pues, muchos días o semanas o meses estar posando, o no tenías pues ni el dinero para pagarle, ¿no? Y la mayoría de la gente pues no tenía ni tiempo ni dinero para hacerle. Y de repente, pues con la fotografía tú podías retratarte en cuestión de unos segundos y a un precio, bueno, más o menos accesible. Entonces, bueno, surge la primera fotografía que se conoce de la historia. Ya se habían hecho intentos antes, pero no habían logrado fijarla en un papel, hasta que descubrieron que con una solución salina, como ustedes saben, la sal es un gran fijador, es un gran... Por eso cuando consumimos demasiado sal, pues a veces se queda en nuestros riñones y nos hace cálculos renales, ¿no? Que es un gran fijador. Entonces, bueno, se habían hecho experimentos antes, pero no se había logrado plasmar una imagen hasta que se hizo esta imagen de la vista de la ventana de Legras por Nicéphore Niepce en 1826. Esta es la primera fotografía de daguerrotipo, porque después Daguerre se entera de este descubrimiento de Niepce
pero lo perfecciona a través de las placas, o sea, para hacerlo a través de placas que le llaman daguerrotipos. Y Louis Daguerre, a pesar de que se había asociado con Niepce, pues se adelanta y da a conocer su invento en 1839 ante la Academia de Artes y Ciencias Francesas y pues llevándose todo el crédito, ¿no? Ya después con el tiempo la historia es justa y le da su crédito a Niepce también. Entonces, bueno, primero se empiezan a hacer retratos, digamos, es el primer género que surge fotográfico como tal, el retrato, y bueno, casi paralelamente el paisaje, ¿no? El paisaje pues también es algo que empieza a interesar. O sea, ¿cuál es el interés primero de la fotografía? Fotografiar el mundo que nos rodea, lo que vemos, lo que está alrededor de nosotros, y fotografiarnos a nosotros mismos para plasmar pues nuestra imagen para que lo puedan ver nuestros hijos y nuestros nietos, etcétera. Más adelante, la fotografía comienza a ser una transformación de lo real. Desde el momento en que el fotógrafo determina el encuadre de la realidad y el emplazamiento de la cámara, ya implica una condición interpretativa. Es por esto que da en estricto sentido se da en estricto sentido una transformación tanto técnica como retórica de la imagen, ¿sí? O sea, como el discurso, como lo que queremos mostrar a través de la imagen. La selección del lente, el encuadre, el punto de vista, el color de la imagen, ¿no? O si decides hacerlo a blanco y negro, en color, etcétera, implica ya una interpretación que transforma de alguna manera el sentido y el significado de la imagen. Entonces aquí la fotografía comienza a convertirse en una herramienta de transformación social. Aquí tenemos pues retratos de un fotógrafo alemán, August Sander, que empieza a fotografiar pues no solamente la gente de la burguesía, la monarquía, etcétera, sino la gente común y corriente. Otros fotógrafos fue Lewis Hine, que empieza a fotografiar a los niños que trabajan en las fábricas. Y esto de alguna manera pues hace cuestionarse al gobierno británico de cambiar las leyes para no dejar que los niños trabajen, ¿no? O sea, de alguna manera la fotografía empieza a ser una transformación social. Pues bueno, pues como decíamos, la fotografía ha registrado grandes acontecimientos, tanto guerras como la famosa bomba atómica, que con eso se dio por terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero dejando pues, una gran cantidad de muertos y de afectados. Y por acá tenemos pues la fotografía donde se está festejando el fin de la Segunda Guerra. Esto es en Nueva York, ¿no? Se está festejando y pues hay un marinero y una enfermera festejando. Esta es una de las fotografías más icónicas de la historia porque es cuando vemos el exacto momento en que está cayendo, ¿no? un soldado, porque vemos cómo la bala está entrando por su cerebro. Si lo ven ahí entre la sien y la oreja, se ve como la bala está entrando en su cerebro y es el instante en que está cayendo muerto. O sea, la fotografía tiene esa capacidad de registrar un instante, como les decía, que no se va a repetir nunca. Alzando la bandera en Iwo Jima, esta es una fotografía también icónica que seguramente la han visto hasta en pósters, en pines, en muchos, que pues también habla como de la conquista, ¿no? De los Estados Unidos cuando llegó a Japón. Esta es una de las imágenes que ha sido pues una imagen también muy reproducida, muy vista, y llegó a ser una de las imágenes más caras que se ha vendido en una subasta. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Porque es el símbolo, digamos, porque refleja una crisis muy importante que hubo en Estados Unidos en los años 30, ¿no? La gran recesión económica de los Estados Unidos. Entonces simboliza ese momento en que pues Estados Unidos estaba pasando por un momento muy difícil. La fotografía nos permite conocer personajes de la historia, a los cuales pues no tuvimos acceso porque no vivimos en ese momento de la historia, pero todos conocemos a Gandhi, ¿no? O puedo casi apostar que todos ustedes en algún momento han escuchado de Gandhi, saben quién es Gandhi,
o han visto alguna imagen de Gandhi. Y esto en gran medida es gracias a la fotografía, ¿no? Hemos visto pinturas de Dalí, pero a lo mejor nunca habíamos visto a Dalí, pues ahí está Dalí, representado por Philip Halsman en una imagen que es como al estilo Dalí, ¿no? Una imagen como surrealista. Podemos ver momentos de personajes como los Beatles, que obviamente pues los hemos escuchado y los hemos visto en fotografías, pero a lo mejor nunca habíamos visto un momento íntimo donde están jugando o pasando el tiempo entre ellos, ¿no? Esta famosísima fotografía del Che Guevara, que es una de las imágenes más icónicas de la historia, que ha sido reproducida en muchísimas formas. La imagen que se usó, pues fue recortada, ¿no? Donde nada más vemos el rostro del Che, pero esta es la imagen original de un fotógrafo cubano que se llama Alberto Corba. Yo creo que él cuando tomó esta imagen nunca se imaginó que su foto iba a ser de las más icónicas del mundo. Esta niña Kim Phuc, que se desprende de su ropa en llamas después del ataque de una bomba en Vietnam, tomada por Nick Ut. También una foto de las que se ha publicado en la revista Life, en revistas muy importantes y pues en libros que hablan sobre la historia de la fotografía. Pues la fotografía también, además de mostrarnos la guerra, el sufrimiento, o personajes que no hemos conocido, pues también nos muestra la enfermedad o otro tipo de cosas, ¿no? Como esta, donde nos concientizamos de lo terrible que puede ser algo, ¿no? Porque a veces nada más escuchamos de eso, pero solamente cuando vemos imágenes es cuando nos podemos concientizar. La cara del SIDA, que además esta imagen fue usada por Benetton, por la campaña Benetton de la ropa, la marca Benetton, para su publicidad, ¿no? O sea, una publicidad muy innovativa que hizo Oliviero Toscani, que en lugar de mostrar la ropa como tal, bueno, esa fue una campaña previa, o mostrar a las personas que usan la ropa, ¿no? ¿Se acuerdan esta publicidad de todos los colores del mundo, donde veíamos a personas de diferentes razas, sobre todo niños y gente joven, gente muy linda, de diferentes razas, mostrando la ropa colorida de Benetton, con esta idea de todos somos uno. Pero aquí es una idea muy distinta, es la publicidad a través de imágenes que son muy fuertes y que logran pues hacer voltear al espectador. Imágenes como estas, ¿no? De desastres naturales o de desastres humanos como un incendio, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues fue provocado involuntariamente o algo provocado voluntariamente, como los atentados terroristas del 11/11, que pues, son imágenes terribles que nunca nos hubiéramos imaginado que nos iba a tocar ver. Pero bueno, esta imagen es también una imagen que ha sido muy reproducida del hombre cayendo de una de las torres gemelas. Imágenes donde vemos la voluntad humana, ¿no? O sea, cómo el hombre es capaz de hacer algo heroico, ¿no? El hombre del tanque, una fotografía tomada en la protesta de la Plaza de Tiananmen en Pekín en 1989. Esta es una fotografía recientemente ganadora del World Press Photo 2020. Es un concurso muy importante de fotografía, donde vemos pues esto de la fotografía documental, el ensayo fotográfico, el reportaje de eventos muy significativos de la historia reciente. Y aquí vemos el rostro de un niño sudanés que recitaba un poema rodeado de decenas de compañeros, ¿no? Sabemos que los países africanos y muchos de los países asiáticos, pues viven en una gran pobreza y, pues bueno, es parte también de esto y de la vida, ¿no? Aquí vemos una de las primeras fotografías de locomoción humana, que además este es el antecedente del cine, donde Edward Muybridge toma un hombre corriendo, donde podemos ver cómo funciona el cuerpo humano cuando está en movimiento, ¿no? Y la fotografía además pues tiene esa capacidad de captar los instantes y él puso pues varias cámaras como en batería que se van disparando una tras otra. Ahí tenemos otra vez el congelamiento, el instante, ¿no? Ya imágenes pues más, digamos, nobles, ahí la mirada, ¿no? La fotografía también nos puede intrigar, ¿no?
qué estarán viendo, nos hace pensar en muchas cosas, qué estarán viendo hacia, por qué voltean hacia arriba, en fin. Bueno, ahí ya con los títulos pues podemos saber de qué se trata. El valor histórico y social de la fotografía es innegable, como estábamos comentando. Algunas de estas imágenes han quedado marcadas en la memoria colectiva de la humanidad, sucesos trágicos como guerras, invasiones, destrucciones, migraciones forzadas, celebraciones, logros humanos o científicos, sentimientos como amor, solidaridad, compasión, etcétera, han quedado plasmados en imágenes para la posteridad, cuyo poder ejerce una reacción en el observador a pesar de su temporalidad, ¿no? A pesar de ser imágenes pues que ya pasaron, que son de otra época que no nos corresponde, pues de alguna manera nos pueden conmover, nos pueden hacer reflexionar, nos pueden cuestionar. La cámara puede ser un instrumento de expresión personal, pero también puede ser un instrumento de cambio social, ¿no? De repente imágenes como estas que pueden ser perturbadoras, podemos decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Son mujeres reales, mujeres musulmanas reales con sus burkas? ¿O son maniquís? ¿Por qué una de ellas tiene una máscara? ¿Sí? Pero bueno, a lo mejor es como una especie de protesta en donde las mujeres se quejan de que la vestimenta es una manera de control del hombre o de la sociedad o de la religión, ¿no? Entonces, eso nos hace cuestionar la fotografía, ¿no? Como que empieces a tratar de indagar qué hay ahí. La imagen tiene un gran poder, una gran importancia, ¿no? Y aquí les voy a leer una cita del famoso escritor Soren Kierkegaard, que dice: al sustraer del espacio y el tiempo una preciosa partícula del mundo y presentarla en absoluta inmovilidad, una fotografía magistral puede revolucionar nuestro mundo, hacerlo visible en sus muchas facetas, hasta el punto de que a partir de ese momento nunca lo veamos igual. La fotografía también puede ser un icono o símbolo. Una de las imágenes más emblemáticas de la historia de la fotografía no es de algún personaje o hecho histórico, sino de Sharbat Yula, una niña afgana de 12 años o 13 años aproximadamente, cuando el fotógrafo Steve McCurry se topó con ella en un campo de refugiados de Pakistán. Lo que sus intensos ojos verdes hicieron saber al mundo cuando su rostro se publicó en la revista National Geographic en junio de 1985, jamás podría haberlo comunicado a un millar de diplomáticos o trabajadores humanitarios. La penetrante mirada de la niña afgana se grabó en el subconsciente colectivo e hizo que el desentendido mundo occidental volviera su mirada. Probablemente la han visto porque es una imagen muy también reproducida. La guerra provoca desplazamientos forzados y la gente muchas veces se tiene que ir de su país, no porque quiera, sino porque ya no encuentra, bueno, primero por condiciones de violencia, o porque son perseguidos, o porque pueden ser castigados, ¿no? Encarcelados, o por cuestiones de hambruna, por cuestiones de falta de oportunidades, en fin. Esta es la imagen de la portada, pero esta es la imagen original. Sharbat Yula, la niña afgana que inmortalizó Steve McCurry, el famosísimo fotógrafo Steve McCurry, cuando se topó con ella en este campo de refugiados. Este retrato inmortal, que fue realizado mucho antes de la proliferación de Internet y la invención de los smartphones o los tablets, ¿sí? En un mundo que está anestesiado por la avalancha diaria de imágenes. Por eso les digo, ya de repente, ¿por qué anestesiados? Pues porque ya no nos hace nada, ya no nos hace sentir nada las imágenes de tantas que vemos, ¿no? ¿Podrían todavía aquellos ojos abrirse paso entre la confusión, ¿no? Los ojos verdes de la niña afgana, y decirnos algo importante sobre nosotros mismos y sobre la belleza amenazada del mundo en que habitamos? Y bueno, pues de aquí pasamos a la mirada del yo Alejo. Después de que la fotografía, los primeros géneros fue fotografiar el mundo, todo lo que me rodea, ¿sí? La fotografía de paisaje básicamente, y el yo en el sentido del retrato, ¿no? De dejar mi imagen para la posteridad, para las próximas generaciones, para mis hijos, para mis nietos, porque quiero verme a mí mismo, quiero ver cómo soy, cómo me veo o cómo me ven los otros, ¿no?
Entonces, bueno, el origen de la selfie como narrativa propia de las redes sociales virtuales, que ahora es pues, toda una manera de narrar tu vida a través, de contar todo lo que haces a través de las redes sociales, encuentra sus principales predecesores en los lenguajes del mito, el autorretrato y bueno, obviamente esto parte de la fotografía analógica, o sea, cuando existían los negativos antes de la fotografía digital, ¿no? Empleados como testimonio de uno mismo. ¿Por qué hablo del mito? Bueno, porque de repente, pues es como yo me quiero ver como tal artista de cine, como tal actriz, o quiero parecerme a este deportista, o quiero, ¿no? Empiezas como a seguir ciertos ídolos o con ciertos patrones, cómo te tienes que maquillar o qué gestos tengo que hacer como para ser aceptado, ¿no? Es un asunto como de querer ser aceptado o pertenecer a un grupo. Los artistas han usado el autorretrato como una forma de mostrar sus pasiones, sus temores o perturbaciones, o bien para manifestar sus militancias políticas o religiosas, ¿sí? O sus posturas ante el mundo y el momento histórico en el que viven. Entonces, bueno, pues comenzamos por el autorretrato de artistas, de fotógrafos que están haciendo una autoexploración de sí mismos, que buscan crear imágenes donde se vean a sí mismos, pero de una manera donde estén expresando su individualidad, ¿no? Autoexplorándose, buscando elementos creativos para poder mostrarse, ¿no? De esto, ¿no? De donde un artista como Andy Warhol se está explorando a sí mismo y no le importa mostrarse de esta forma, ¿no? O que muestras tu intimidad, pero de una forma autorreflexiva, de autoconocimiento, o de una forma creativa, pero donde te sigues buscando o encontrando a ti mismo, ¿sí? Donde esta artista como Nan Goldin se fotografía hasta en los momentos más difíciles de su vida después de haber sido golpeada por su propio novio, ¿no? O Robert Mapplethorpe, que fue un gran fotógrafo, que de hecho sus fotografías fueron vetadas en muchos ámbitos por ser homosexual y que murió de SIDA muy joven. Antoine Diagata, que toma unas fotos muy impresionantes sobre sí mismo y a veces él en relación con prostitutas o así, o drogándose incluso, como una manera también de autoexplorarse. Pero bueno, pasamos a la selfie, a ver cómo es este cambio de la fotografía del autorretrato, la fotografía del yo, a la fotografía del ego. La fotografía de alguna manera, todo lo que hemos visto, todas las fotografías que les mostré al principio, pues es una fotografía de esto ha sido, esto fue o esto ha sido. La selfie, en cambio, es algo que nos dice esto es. ¿Sí? Esto es ya que se trata de un registro de un acontecimiento que no preexiste tanto hecho biográfico, o sea, que no es que se hubiera dado antes, sino es algo que se está dando ahora. Ahora en este momento estoy juntándome con mis amigos y estamos en tal restaurante y estamos celebrando y entonces nos tomamos la foto y en ese momento lo subo para que los demás lo vean. ¿Sí? Es algo que es el presente continuo. Pasear, comer, beber, caminar, pasar el rato con amigos se convierten en acontecimientos que parten de un presente continuo. Mientras que la fotografía social, pues estamos hablando de fotos de bodas, de casamientos, de bautizos, de reuniones familiares, de la graduación, etcétera, se tornaba, pues era una fotografía que terminaba mostrándose en un objeto estático, ¿sí? Como un portarretratos, un cuadro que cuelgas en la pared, ¿sí? Que adorna la sala de tu casa, o en un álbum para compartir con familiares y amigos. Y que esto pertenecía al ámbito privado, tú solamente lo compartías con la gente que iba a tu casa. Ahora compartimos nuestra vida privada con el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver algunas de las famosísimas selfies.
Pero bueno, hay de selfies a selfies, ¿no? No es lo mismo esta selfie, ¿no? De un astronauta, donde es súper interesante ahí como a través del reflejo de su casco, de su careta, se puede ver el universo y se puede ver este, incluso la nave en la que está viajando, a esto, ¿no? Hay de selfies a selfies, ¿no? Donde de repente la selfie se vuelve un culto a sí mismo, un culto al yo, al cómo me veo, cómo luzco, cómo me maquillé hoy, qué buena estoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la famosa Kim Kardashian hasta publicó un libro muy bien titulado, digo, al menos en eso fue sincera, que intituló Selfish, ¿no? Entonces, creo que es un título que no pudo haber sido mejor que ese, ¿no? Entonces, pues hay de selfies, como decíamos, de selfies a selfies, ¿no? Es muy diferente esto, ¿no? Y bueno, tenemos aquí a las famosas socialites, Paris Hilton y Britney Spears, donde Paris Hilton hace 11 años dijo, yo inventé la selfie, mi amiga Britney y yo inventamos la selfie, porque pues ellas se acostumbraban, o al menos Paris Hilton acostumbra a ir a fiestas donde se, pues le pagaban, ¿no? Con una socialité le pagaban por ir a fiestas y fotografiarse y convivir con la gente y bueno. Pero no, aquí alguien le contesta, no, Paris Hilton, tú no inventaste la selfie. De hecho, Anastasia Romanoff tomó la primera selfie, ¿no? El primer autorretrato en ese momento se llamaba, ¿no? En 1914. Y aquí también podemos ver un autorretrato de Frank Sinatra, el famoso cantante Frank Sinatra, en 1938. El uso de la selfie en las campañas políticas, o sea, también ha llegado a ser la selfie ha llegado a ser como un instrumento para fines de muchos tipos, ¿no? O para mostrar grandes proezas, ¿no? Como los chicos que escalan edificios o que saltan de un edificio a otro, etcétera. Esta chica, Ángela Nicolai, que creo que es rusa, bueno, ha sido famosa porque escala grandes alturas y se hace fotografías así en lugares siempre pues muy peligrosos. Creo que es hija de un trapecista, por cierto. O quienes aprovechan para hacerse una selfie mientras está pasando algo terrible detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta última imagen, esta es la última imagen con la que hemos terminado esta presentación, que me encanta porque es una selfie que surgió gracias a que el fotógrafo David Slater dejó jugar a estos monos con su cámara. Y pues el macaco, mono que se llama macaco, logró hacerse una selfie, ¿no? Probablemente ha visto a varios humanos disparar la cámara y aprendió a hacerlo. Y entonces, bueno, pues con esto terminamos nuestra presentación.